Saludos a toda la comunidad del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. El 98% de las empresas que conforman el parque empresarial del país son pymes, lo que muestra la gran importancia que tienen este tipo de empresas para la economía costarricense. Sin embargo, normalmente las pymes también son quienes muestran mayores falencias a la hora de estructurar, fortalecer y hacer crecer sus operaciones. Esto impide en muchos casos que puedan comercializar con grandes compañías que pueden ayudarles a crecer. ¿Cuáles son estas principales debilidades en las pymes y cómo las grandes compañías que tienen pymes dentro de sus cadenas de valor pueden colaborar con ellas? Para conversar sobre este tema, invitamos a Fiorella Blanco, directora de Estrategia y Crecimiento de Fundes Latinoamérica. Muchas gracias, Fiorella, por acompañarnos este día. No, el placer es mío, de verdad, Roberto. Un gusto estar conversando sobre estos temas que nos atañen a todos y que además tienen un impacto súper importante en nuestras pequeñas empresas. Claro que sí. Fiorella, tal vez quisiera iniciar hablando un poquito sobre, es ya normal ver pequeñas empresas que están trabajando de la mano con grandes empresas. ¿Cómo es que funciona mucho esta sinergia entre ambas empresas, entre pequeñas y grandes empresas? Bueno, resulta que el 98%, en algunos casos el 99% del parque empresarial en Latinoamérica, en donde Costa Rica no es la excepción, está conformado por pequeñas empresas. Entonces, las grandes tienen o desde su proveeduría o los distribuidores o sus clientes que son pequeñas empresas, son micro, pequeñas o medianas empresas. Entonces, casi Roberto, que es muy difícil que no te topes con una pequeña empresa cuando estás ejerciendo tus labores, ¿verdad? El core de tu negocio en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros además como fondos procuramos, ¿verdad? Que es básicamente nuestra misión, es lograr que se gestionen mejores negocios entre la grande y la pequeña para que haya una sostenibilidad de la relación comercial a largo plazo y que por lo tanto también esto genere el desarrollo, ¿verdad? Porque al final las pymes de verdad que son el motor de desarrollo y de dinamismo económico de nuestra región. Claro, y en este momento son de las que más generan empleo y más en una circunstancia como la actual de tanto desempleo como el que estamos viviendo, en una pequeña empresa es el sostén prácticamente de la economía en este momento. Sí, así es. A ver, además son las que están más cerca nuestro, ¿verdad? O sea, si estamos hablando del sector comercio, entonces estamos hablando de las tienditas, de las pulperías, de los pequeños restaurantes, que al final son los que tenemos más cerca, son los que tienen mayor cobertura a nivel del país. Y en efecto son los que generan los empleos que sí están muy adolecidos por la informalidad en muchas ocasiones, pero que al final generan esa cantidad de empleos y esa cantidad de ingresos para las familias costarricenses. Fiorella, las pequeñas empresas normalmente también son, por su estructura y por su funcionamiento, las que reciben un mayor impacto cuando sucede alguna situación complicada como la que hemos estado viviendo por todo esto de la pandemia. Pero hay muchas que, como comentabas al inicio, que están trabajando dentro de las cadenas productivas de las grandes compañías. Entonces allí tienen como una sombrilla para poder protegerse un poco. Desde tu experiencia, desde Fundes, ¿cómo las pequeñas empresas, o más bien cómo las grandes compañías pueden ayudar a que estas pequeñas empresas se puedan sostener durante una situación como la que estamos viviendo? Sí, tal vez me voy un pasito atrás y conversemos como, digamos, preámbulo de lo que me estás consultando sobre por qué es que las pequeñas empresas a veces adolecen más estas crisis por lo general, ¿verdad? Y es que estamos hablando de brechas tecnológicas muy fuertes, entonces, y además un tema de profesionalización o gestión empresarial, que si bien son súper exitosos, van día a día y se esfuerzan un montón por salir adelante, muchas veces necesitan estas herramientas empresariales en un momento como estos, por ejemplo, el flujo de efectivo, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona el día a día? ¿Cómo lo probemos? Si cuando estábamos acostumbrados a que la venta era X y hoy ya no sabemos si va a haber venta mañana. Es más, no sabemos si va a poder estar abierto mañana. Y me refiero no solamente a las empresas de comercio, sino también a las de producción, ¿verdad? Donde estamos en esta nueva normalidad en medio de un poco entendiendo y conociendo para todos qué es lo que está aconteciendo. Si nos vamos, por ejemplo, a las de proveeduría, puede ser, o sea, las empresas productoras, puede ser que
que pues uno de nuestros colaboradores sufra de COVID y entonces haya que poner a mucha gente también de los demás colaboradores en aislamiento, entonces la operación cierra. Si es en la parte de comercio, no sabemos si es de las zonas más afectadas, si está en alerta amarilla, si está en alerta roja, si puede haber tránsito por ahí. Entonces, el estar en esta situación con ya algunas brechas en gestión, ¿verdad?, del tema del flujo, al tener brechas en lo que tiene que ver con la digitalización, la incorporación dentro de la tecnología, la incursión también en el marketing digital, verán todo lo que son las redes sociales. No necesariamente había presencia de redes sociales de muchas de nuestras pequeñas empresas. Entonces, todo esto hace que obviamente, por un lado, nos ponga en una posición más frágil como MIPYMES, pero por el otro también es un despertar a la necesidad que ya veíamos venir, ¿verdad? El otro tema importante es la brecha que hay en inclusión financiera dentro de estas pequeñas empresas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esa realidad, lo que nosotros tratamos de hacer nuevamente como Fundes es tejer un puente entre ambas y, por ejemplo, conversar con empresas de consumo masivo que ya están trabajando en eso, en cómo pueden, primero, o sea, lo más importante quizás en esto es las grandes empresas entender este contexto que está aconteciendo, ¿verdad?, que están sufriendo las pequeñas empresas, porque al final, a ver, Roberto, si el sector comercio empieza a cerrar, y estamos hablando, por ejemplo, que sondeos que Fundes realizó el último más o menos en junio, estábamos hablando de que de 10 empresas que sondeábamos, 3 tenían perspectivas de que iban a cerrar pronto. Entonces, sí, y ya había un 13% más o menos que había cerrado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si las empresas de consumo masivo, por ejemplo, que trabajan constantemente con las pulperías, con los mini super, no ayudan a que estas sigan abiertas, a que estas sigan operando, al final también están cerrando los lugares donde venden, están cerrando sus canales, ¿verdad? Entonces, no hay consumidores que les compren y no compran los productos que las grandes marcas venden. Entonces, al final, las grandes empresas también se están dando cuenta de esto. Hay muchos programas que inclusive estamos nosotros haciendo, no solamente en Costa Rica, sino en el resto de Latinoamérica, donde las empresas están preocupadas. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Mi Tienda Segura, que está en varios países de Latinoamérica, y lo que busca es decirle al sector comercio cuáles son las mejores recomendaciones para que usted permanezca abierto, ¿verdad? Entonces, y no solamente nosotros, por ejemplo, de nuevo, marcas de consumo masivo les pueden brindar como estos espacios, como estas barreras, para que cuando usted atiende al público no tenga que tener contacto. Entonces, temas que minimizan el riesgo, temas que, por ejemplo, también con la persona que llega a vender, revisan cuándo es el mejor momento para venir, cuándo no, por el tema ¿verdad?, del aislamiento, por el tema de las restricciones de tránsito. Entonces, al final, lo que se está haciendo mucho en el sector comercio es un trabajo conjunto, es un apoyo, es brindar información y sobre todo información ágil, porque si además las pymes antes no tenían tiempo para poder, ¿verdad?, entrar en capacitaciones de mucho tiempo, salir de su negocio, ahora más. Y el tema es que ahora es urgente que sean recomendaciones que las lleven a la práctica y que les surtan efecto muy rápido. Pero sí te puedo decir que hay gente, o sea, que hay empresas preocupadas, número uno, ¿verdad?, en brindarles como los tips más ágiles para que puedan permanecer abiertas, si es sector comercio, para que puedan también coordinar. No todas son así, también tenemos feedback, ¿verdad?, directamente de que hay empresas que están cambiando su modelo de distribución y es entendible porque pues al final y al cabo las empresas también grandes también necesitan subsistir y están sintiendo sus efectos, pero la recomendación ahí es de nuevo, el canal tradicional importa, es muy fuerte, es el 50% en Costa Rica, el 70, el 80 o el 90% en el resto de Latinoamérica, y hay que tener una visión como hacia ese plazo, porque si no se van a quedar sin puntos de venta posteriormente. Entonces, sí, es un trabajo como conjunto, es un trabajo de empezar a entender juntos la realidad que se está viviendo y empezar a instrumentalizar tanto la relación como esas herramientas que pueden utilizar las pymes para poder sobrevivir, para poder llegar como a flotar en medio de esta nueva realidad y luego pensar en estabilizarse y volver a crecer. Algo que me llama mucho la atención de todo esto que comentas es que, bueno, todo esto que explicas es una relación ganar-ganar. La gran compañía ocupa a la pequeña compañía para poder distribuir sus productos y la pequeña a la grande para poder generar sus ingresos también a partir de la venta de esos productos. Sin embargo, también
creo, vos me corriges, que de esa relación también la pequeña empresa puede aprender muchísimo, porque puede aprender un modelo de negocio que ejecuta la gran empresa y que puede llegar a potenciarla si se aplica también a una menor escala tal vez dentro de la pequeña empresa. ¿Cómo la pyme en este caso puede aprender ese esquema de negocio de la gran empresa? Una de las claves, como lo decía antes, además de, o sea, de trabajar en conjunto, es que si las grandes empresas, y esto es tanto para el comercio como también para la parte de las empresas productoras, ¿verdad? De la parte agroindustrial, de alimentos, inclusive de servicios, es los esquemas no solamente a nivel de producción, sino ahora también la forma de entender cuáles son las tendencias que están asociadas al consumidor, que están asociadas a las medidas sanitarias, que por ejemplo si son empresas que le venden a transnacionales o que exportan, también necesitan entender cuáles son las restricciones y medidas que están teniendo en otros países, porque les van a cambiar los empaques, la información de las etiquetas, o sea, los controles de trazabilidad, ¿verdad? Entonces, la pequeña tiene que estar también como una esponja, siempre tiene que ser así, pero es una de las falencias que más existe. Cómo nosotros entendemos el mercado como pequeña empresa y lo traducimos en nuestros productos y nuestros procesos. En este momento eso se hace todavía más urgente porque necesitamos ir acomodándonos e ir innovando conforme la situación se va moviendo. Entonces, cuando las grandes empresas detectan este tipo de tendencias, este tipo de, sí, de comportamientos del consumidor, además que está cambiando, lo ideal es que pueda trasladarlo también a la pequeña empresa y la pequeña empresa de verdad lo absorba y lo lleve rápidamente a un plan de acción para que no se quede nada más como en una idea, sino que realmente lo puedan materializar. A veces son cosas muy sencillas, pero a veces pueden ser un poquito más complejas. Uno que puede ser también, que ha sido un talón de Aquiles, pero que en este momento, por lo menos 2 de cada 10 de la última vez que entrevistamos, ya estaba incorporando pedidos virtuales, porque entonces también estamos hablando de procesos y también más o menos como el 25% ya tenía pedidos entregados a domicilio, ¿verdad? Entonces, nuevamente, empresas de consumo masivo que pueden llegar al canal tradicional y ese canal tradicional llega a sus vecinos, que al final son los que conocen, los que están más cerca, en quien pueden confiar, ¿verdad? Porque llevan años de conocerlo, porque hay una relación de más tiempo. Entonces se vuelve una cadena que se amplía un poquito más para poder sobrepasar las barreras que ahorita estamos viviendo y de forma segura. Y muchas veces las grandes compañías tienen ciertos requerimientos para poder integrar a las pequeñas empresas dentro de sus operaciones y sus procesos. Ya comentabas algunas falencias que tienen las pymes y que me imagino que durante la pandemia han ido corrigiendo por necesidad y por obligación, pero ¿cuáles son esos aspectos principales, aparte de los que ya has comentado, que las pymes deberían enfocarse mucho para ir mejorando y poder adaptarse también a los esquemas de las grandes empresas? Sí, si empezamos, yo creo que debe haber un entendimiento, como les decía, de cuáles son, o sea, a partir de entender cuáles son esos estándares y esos requerimientos, porque desde ahí empieza qué tan competitivos y qué tan largo plazo puede ser la relación. No es solamente abrir la llave del encadenamiento, ¿verdad? Establecer una relación comercial, el reto viene para mantenerla. Entonces, por ejemplo, si yo entiendo cuáles son los requerimientos, de nuevo, a nivel de, puede ser requerimientos del producto, pero también en qué tiempo debo entregarlo, en qué tipo, a veces hasta el tipo de transporte, hasta la forma en que lo entregamos es un issue a la hora de hacer negocios entre ambas. Entonces, yo primero necesito entender cuáles son los estándares y pedirle también a la gran empresa y del otro lado la gran empresa, que también lo trabajamos mucho desde Fundes, cómo la gran empresa puede traducir su lenguaje de negocio a un lenguaje más claro para las pequeñas. Si nosotros partimos de eso, ya nos vamos hacia atrás y entendemos, por ejemplo, cómo puedo yo o cómo necesito manejar mi flujo para que yo entonces pueda contar con mis insumos, pueda tener los tiempos suficientes para generar el proceso productivo y tenerle a tiempo, ¿verdad?, mis pedidos conformes con el nivel de servicio que se requiere. Pero para esto nuevamente tiene que haber una base en el tema de gestión empresarial, de la planificación que se tiene. Pero todo parte de un entendimiento del mercado que no siempre se da y está bien porque muchas veces innovamos desde nuestras propias capacidades y salen productos muy exitosos, ¿verdad? Y emblemáticos dentro de Costa Rica, pero siempre hay que poner foco en qué es lo que está pasando en el mercado, porque si no nos vamos quedando, ¿verdad? Y con las grandes empresas
Eso es un tema. La otra también, que está totalmente asociado a lo que estábamos hablando, es que también hay brechas en el tema de la tecnología. Entonces, algunas veces se paga o se deben subir las facturas a un sistema, o yo debo, son sistemas de subasta, entonces yo debo tener una cierta cantidad de protocolos o cierta facilidad para subir mi propuesta, y ahí se quedan muchas, ¿verdad? En el tema del uso de tecnología como tal. Y la otra parte que me parece que es importante, y lo conversábamos antes, es el tema de la inclusión financiera, ¿verdad? Cómo yo puedo también, tanto de que tenga una cuenta bancaria, que me paguen ahí, como que yo pueda tener recursos suficientes para proyectar un plan de negocio, para proyectar un plan de inversión, que si en este momento tengo un producto muy bueno, pero no logro llegar a tiempo, no logro llegar en los volúmenes suficientes, yo pueda también tener la posibilidad de montar un plan de negocio sólido, con claridad, para que entonces pueda acceder a esos créditos y a esos financiamientos que en el corto plazo me permitan llegar a esos mercados. Y es que es algo curioso todo esto que mencionas también, porque muchas veces una pyme inicia por un emprendimiento de una sola persona, se crea un negocio, un servicio y va creciendo poco a poco ya por el requerimiento que le va dando el éxito que va teniendo dentro del mercado. Sin embargo, ese crecimiento siempre o normalmente es muy desordenado, no lo hacemos tan estructurado, con un plan de negocios que nos vaya guiando con objetivos, con metas. Entonces, como decías bien, ese es uno de los principales problemas también. En estos casos, ¿cómo la pyme puede detectar dentro de su organización esas falencias que tiene para empezar a corregirlas también? ¿Qué debe de hacer? Sí, yo creo que siempre tiene que haber de alguna forma un autodiagnóstico, ¿verdad? Siempre estar atento a lo que está sucediendo. O sea, la retroalimentación que nuestros clientes nos pueda dar, esa es fundamental, ¿verdad? Porque esa nuevamente es la guía. Si el cliente no está contento, vámonos atrás, porque hay algo dentro del proceso, dentro de la atención, que no está funcionando, y si el cliente no está contento, nos quedamos básicamente sin negocios. La otra es que no concentremos la cartera solamente en uno, ¿verdad? Porque si no, ahí nos ponemos también en un riesgo y una fragilidad muy fuerte. Pero, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con la pyme siempre dentro de los proyectos es empezar, y hay herramientas, de hecho, que se están poniendo a disposición como guía para hacer este autodiagnóstico. Fundes, de hecho, tiene una aplicación que se llama Entre Redes, donde muchos de lo que parte, ¿verdad? Este proceso de capacitación y asesorías virtuales es sobre un diagnóstico, sobre un autodiagnóstico, para yo poder entender, ¿verdad? Desde una perspectiva general muy práctica y muy sencilla, dónde estoy, cuál es mi nivel de madurez y cuál es la ruta crítica, los botones que tengo que ir, ¿verdad? Tocando para poder ir escalando y estructurando. Una de las cosas, y lo acabas de decir muy bien, sí, empieza por una persona, pero cuando empieza a crecer la empresa, empieza a crecer los colaboradores, de pronto ya no todo se concentra en el dueño, ¿verdad? O en la familia, porque muchísimas son familiares. Entonces, una de las grandes temas, y lo acabamos de ver en uno de los resultados de diagnóstico que colocamos en empresas de diversos sectores, es el tema de recursos humanos. Sobre todo en momentos de pandemia, donde también cambian las reglas del juego, ¿verdad? Donde hay jornadas reducidas, entonces empieza desde ahí, pero sigue en ahora cómo hago yo con los roles y responsabilidades, y luego cómo mido desempeño. Entonces, esa es constantemente, junto con el tema del mercadeo digital que hablábamos, ¿verdad? De la presencia en redes sociales, es una digamos, de los dolores más fuertes que han salido evidentemente durante este periodo. Pero la recomendación es, ¿verdad? Es como ir al doctor cada cierto tiempo, uno tiene que estar revisando los indicadores, ¿verdad? La satisfacción del cliente, cómo van mis finanzas, yo no puedo dejarle eso al contador, ¿verdad? Él que los lleve, y para temas de hacienda, para que estemos en regla, todo perfecto, pero yo necesito tener un control de mi negocio, y esa es una de las principales cosas, ¿verdad? El cliente me dice, pero también que están diciendo mis finanzas, yo necesito tomar decisiones siempre, no puedo dejar ahí a los 6 meses o al año, ¿verdad? O cuando haya cierres fiscales, tengo que estar llevándole el pulso a eso. Y del otro lado, como les decía, es un autodiagnóstico que se puede hacer. Si tenemos asesoría cercana, pues con los asesores, si no, un diagnóstico simple, pero que no se quede en el papel. La pyme tiene que atender proveedores, clientes, familia, todo al mismo tiempo. Por lo tanto, el plan de acción tiene que ser muy fácil de realizar y con temas que sean muy ágiles, ¿verdad? Para poder llevar eso a la acción y poder ir midiendo el avance que vamos teniendo.
¿Cuáles son esos puntos principales que no pueden faltar dentro de ese plan de acción? A ver, yo creo que, de nuevo, tiene que atacar los dolores principales, ¿verdad? Que cuando si nosotros lo vemos a nivel de semáforo, que es mucho de las herramientas que manejamos, lo que está en rojo, ¿verdad? O sea, lo que está en rojo, yo de esa lista, que si yo me evalué y tengo 10 puntos rojos, yo primero escojo 3. Y 3 tiene, o sea, y puede ser que haya cosas aspiracionales que yo quiera hacer, pero yo primero me tengo que devolver a lo básico, ¿verdad? A lo que sientan los cimientos de mi negocio. Entonces, de nuevo, o sea, temas de que si yo no estoy llevando controles de ventas, de gastos, de costos, si yo no estoy separando los ingresos, ¿verdad? O sea, las ventas o el presupuesto familiar del presupuesto de mi negocio, ojo, ¿verdad? O sea, eso es de las primeras cosas que yo tengo que empezar a hacer. Entonces, como yo de esos puntos que pueden salir en rojo, yo priorizo al menos unos 3, ¿verdad? Y le pongo un plazo. Y la otra es que yo necesito ponerle responsables, porque nuevamente, si no, nos perdemos en el día a día y es muy típico, si pasan las grandes, imagínense en las pequeñas, donde la cantidad de personas es poquita, ¿verdad? Y están haciendo de todos en todo momento. Fiorella, algo que me llama mucho la atención también es que muchas veces las pequeñas empresas esperan a que las grandes los busquen. Se quedan allí trabajando, hacen un buen trabajo, están ordenadas, pero hasta ahí no dan ese paso de ellas ir a buscar, de tomar esa iniciativa, esa acción de ir a buscar a la gran empresa y buscar una alianza comercial con ellas. ¿Cuándo sé yo como pequeña empresa que estoy preparada para poder acercarme a una gran empresa y cómo puedo hacerlo? Yo creo que, o sea, lo primero, ¿verdad? Que era lo que decíamos, es entender cuáles son los requerimientos. Muchas veces, muchas de estas empresas también hasta tienen publicado qué es lo que se requiere, ¿verdad? O sea, cuál es el ABC de lo que yo requiero tener. Tengo que estar formalizado, tengo que tener factura, o sea, son temas administrativos. La otra es que cuando, obviamente hay que hacer como en estos procesos de Lean, ¿verdad? De startup, de todos los emprendimientos que se hacen testeos con el mercado. Si yo quiero venderle, por ejemplo, a una cadena de supermercados, cuál es el mercado meta de esa cadena y probar mi producto en ese mercado meta, ¿verdad? Que yo tenga un feedback, porque al final la retroalimentación va a ser súper importante porque me la van a pedir. O sea, cuando yo llego a trabajar, por ejemplo, con cadenas de supermercados, yo tengo que tener también un plan, ¿verdad? Yo tengo que saber a quién es el cliente que va dirigido mi producto. Y si estoy hablando igual de empresas donde yo brindo servicios, o sea, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Verdad? ¿Cuál es mi propuesta de valor? Y que yo de alguna forma la probé y la retroalimentación fue positiva. Eso es un muy buen indicador, pero que yo nuevamente tengo que poner al cliente en el centro para entender mejor así, mejor en pruebas, que no cuando ya estoy de verdad haciendo una relación comercial, hago el primer envío y va de vuelta. Entonces, esa parte es bien importante. Y la otra es acercarse. O sea, yo creo que lo peor que pueda pasar es que no sea el momento correcto porque tal vez no es el producto que necesitaban, pero ya abrí una oportunidad, ya abrí una puerta, ya entendí a profundidad los requerimientos y entonces hago justo ese plan de acción que estábamos hablando antes, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el check que yo tengo que hacer para cerrar esas brechas? Y la otra es también de que si ya yo estoy adentro de una empresa, y tengo un portafolio más amplio, si yo entiendo mejor mi cliente, entiendo también a sus clientes, yo puedo empezar a abrir con un buen desempeño del producto que tengo, empezar a abrir la puerta y como bien lo decís, no esperar a que venga el ejecutivo, ¿verdad? O el comprador, sino que yo ya entendí la necesidad de la empresa y yo puedo poner sobre la mesa el portafolio que tengo. Pero primero tiene que haber nuevamente una carta de presentación de ya cumplir requisitos administrativos, ya cumplí los estándares del producto y ya cumplí con el desempeño que me estaban pidiendo, con el nivel de servicio. Y entonces yo ahora, ¿verdad? Tengo un portafolio más amplio y tengo una puerta abierta porque ya me presenté de la forma correcta y estoy cumpliendo con lo que se necesitaba. Y la gran mayoría de empresas, ya lo mencionabas al inicio, que existen en el país son pequeñas empresas. Eh, Estos tipos de empresas sostienen la economía nacional muy fuertemente. Pues, sin embargo, también has mencionado que muchas tal vez no están tan adecuadas al proceso de negocios que puede existir. Desde tu experiencia, desde la experiencia de Fundes, ¿qué tan profesionales son las empresas pequeñas que existen en el país o qué tan profesionalizadas han convertido?
Depende mucho, ¿verdad?, del tamaño, del nivel de ventas, del nivel también de fogueo con el mercado que han tenido. Yo creo que si hay algo que hay que rescatarle nuevamente a esas pequeñas empresas es que a veces empíricamente y de pronto que no con los conocimientos de educación, ¿verdad?, o sea, de nivel profesional, cuando estamos hablando de educación secundaria, ¿verdad?, o sea, y lo siguiente, universitaria, a pesar de que muchas veces no cuentan con esas herramientas de gestión empresarial, tienen productos muy buenos, tienen productos muy, como muy especiales, muy innovadores, que ese es uno de los puntos fuertes, por ejemplo, de las pymes, ¿verdad?, que ofrecen productos que generan innovación, que además son muy personalizados o conllevan ya el sabor local, lo cual eso es súper positivo, ¿verdad? O sea, eso es digno de exaltar y además nuevamente tienen procesos en donde se van adaptando constantemente a las necesidades y eso lo complementan con las capacidades y con inclusive ¿verdad?, los diferentes pueblos, los diferentes... Otra cosa también interesante es que Costa Rica tiene un sello verde, ¿verdad? Entonces muchas también de las empresas empiezan a adecuar sus procesos, sus productos a esos temas verdes para ir en sintonía con la imagen país. Entonces esa flexibilidad también de las pymes es de destacar. Ahora, a nivel empresarial, yo sí diría que hay una brecha importante, ¿verdad?, que se necesita cerrar para poder ya ahora sí crecer de forma como quizás en este momento cuesta pensar en acelerada, pero sí dando pasos en firme. Entonces, a pesar de que a veces el trajín diario a uno no lo deje, sí hay que sacar un espacio, ¿verdad?, como para hacer una revisión de pronto de conceptos empresariales que no tienen que ser teóricos, pueden ser muy prácticos y nuevamente hay herramientas que se están poniendo a disposición, hay notas que se salen, blogs que están específicamente dirigidos a las pequeñas, porque cada realidad es muy diferente, pero yo sí te puedo decir nuevamente que a nivel de finanzas, a nivel de recursos humanos, e inclusive en algunos casos a nivel del control de la operación, ¿verdad?, de los indicadores para saber si estoy bien, si estoy mal, si cumplo, si no cumplo, muchas veces ahí hay una falencia importante. Conversábamos también con el sector financiero y decían, hay gente que tiene productos buenísimos y que tiene gente en el extranjero que quiere comprarlos, pero cuando les pedimos lo que hablábamos hace un rato del plan de negocio, no está, ¿verdad? ¿Y por qué además no está? Porque no tienen tampoco como un registro financiero de cómo ha ido las finanzas de su empresa. Entonces, es un tema de ordenar la casa. A veces es empezar por ordenar la casa. Es algo bonito porque con esto que mencionas hay un gran margen todavía para que estas empresas puedan crecer más. Si desean mantenerse como pymes, lo pueden hacer, pero profesionalizando sus productos, sus operaciones, su producción de una mejor forma todavía. Yo creo que aquí lo que también es importante es que las pymes, como decíamos, son el motor del desarrollo, no solamente de nuestro país, sino en general del mundo y especialmente de Latinoamérica. Entonces hay que creérsela, ¿verdad? O sea, yo soy pequeña empresa, pero no es pobrecita yo, ¿verdad? O sea, vengan, ayuden. No solamente eso, es el poder de la empresa, o sea, de lo que está generando, porque además tienen una proyección a nivel de la comunidad. Muchos de los comercios, por ejemplo, las pulperías, sus dueños son gente de años que conoce a toda la comunidad. Entonces tienen también un liderazgo comunitario que puede generar un efecto en el desarrollo del país enorme. Entonces hay que creérsela. Ya, o sea, ya son empresarios y eso es más de lo que muchos hemos empezado a dar los pasos. Entonces ya eso es muy significativo. El tema es que también tenemos que tener claro cuáles son como los pros y los contras del momento en el que estamos y qué acciones vamos a tener, ¿verdad? No se vale paralizarse, no se vale esperar que alguien venga a salvarme. Yo creo que la gente lo tiene muy claro, por eso se ha reinventado en muchos de los casos, pero es entender y creerse que como empresarios tienen que vestirse, ¿verdad? Tienen que ser empresarios y tienen que hablar el lenguaje de negocios y tienen que vender su producto con todo, como sus hijos que son, ¿verdad? O sea, como la mamá orgullosa, yo de Mateo, mi hijo, así tiene que ser la pyme, ¿verdad? O sea, tiene que vender su servicio, tiene que vender su producto, tiene que tener su local acorde con las necesidades,
de sus clientes, porque tiene que hacer honor a todo ese esfuerzo que se tiene, ¿verdad? Pero no se vale encasillar en pobrecitos yo y ver a ver quién me viene a ayudar. Es todo lo contrario, es el poder de uno puesto a disposición del hacer negocios con las grandes, con el gobierno, ¿verdad? Con todo el aprovechamiento de los programas que pueden existir para poder avanzar. Y es que también la situación de crisis, o esta situación de pandemia tan complicada que hemos vivido, ha permitido precisamente esto, que muchas empresas se transformen e innoven para poder ofrecer sus servicios de diferentes maneras. Y eso es también lo que distingue, siento yo, mucho al emprendedor, al pyme tico, poder adaptarse, tener esa adaptabilidad en esas situaciones complicadas. Es lindísimo ver de verdad en los proyectos que nosotros tenemos el gran privilegio de tener con diferentes sectores de las pequeñas empresas, cómo podemos estar hablando de poder mantener procesos que tenían capacitaciones y asesorías que eran presenciales y cómo debido a las restricciones tuvimos que tenerlas virtuales. Y estoy hablando, por ejemplo, de sectores de pescadores, ¿verdad? Y donde teníamos todo un plan a largo plazo de cómo era el modelo ideal, que viniendo la pandemia tuvimos que hacer un plan de reactivación y se generaron como cerca de 40 encadenamientos. Cuando ellos empezaron a vender puerta a puerta y empezaron a contactar con un distribuidor para vender en el GAM, como en ese periodo de tiempo, que tal vez en otra situación hubieran sido muchos más meses, en ese periodo de tiempo mejoraron su empaque, mejoraron su producto, vendieron puerta a puerta, vendieron en el GAM, ya tienen un sistema de distribución. Entonces también era lo que decía antes, podemos ver el vaso medio vacío, pero realmente yo creo que hay que ver el vaso medio lleno. Y entonces ahora, la inclusión financiera, para poder dar, ¿verdad? O sea, entregar mis productos y que la gente no tenga que moverse hacia mi tienda, por ejemplo, se volvió algo que es necesario, ¿verdad? Yo tengo que tener el pago por medio del teléfono celular o la transferencia y una cuenta bancaria, obviamente, para poder hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, entonces me quedo sin vender, solo puedo esperar a los que vengan y si no vienen, entonces ahí es donde empiezan a generarse estos cierres que no queremos que se den. Pero también por el otro lado, hay procesos productivos cambiando. Hay empresas que en este momento dijeron, bueno, yo tengo que innovar, tal vez tenía que hacerlo desde siempre, pero ahora o sí o me muero. Entonces, están incorporando nuevos servicios, lo que decíamos antes del tema logístico. Han surgido muchísimos emprendimientos, ¿verdad? En todos los diferentes lugares, los diferentes pueblos también, donde alguien dice, ok, aquí hay una oportunidad de negocio, entonces yo voy a ir a hacer repartición de víveres, ¿verdad? Compro y los dejo. O los entregas de los restaurantes. Entonces, bueno, primero decir que obviamente como consumidores, como clientes hay que apoyarlos, ¿verdad? Hay que apoyar porque no hay nada más duro que empezar a ver que llama uno, y me pasó recientemente, a un restaurante que le encantaba y está cerrado por un tema, ¿verdad? De toda la situación que estamos pasando. Pero sí, o sea, siempre es eso, ¿verdad? O sea, cuando viene una situación de crisis, debemos verla como una oportunidad de innovación y de mejora que realmente muchas de ellas están tomando. Y sobre todo que muchas de las que lo están tomando, además de pues, su experiencia y sus buenos productos, también tienen una base empresarial que ya han ido trabajando, ¿verdad? Y que entonces les hace más sencillo como el poder moverse hacia una fase distinta. Fiorella, nos va ganando el tiempo, lamentablemente, porque este tema es lindísimo de conversar. Sin embargo, me gustaría ir cerrando para preguntarte esto, que nos cuentes qué es Fundes y cómo Fundes puede ayudar a las pequeñas empresas, a las pymes, a ir creciendo y ir mejorando todos esos aspectos que hemos conversado y que en muchos casos tienen debiendo todavía las pymes. Sí, Fundes es una organización que tiene presencia en toda Latinoamérica y básicamente lo que trabajamos es en ver a la pyme como ese motor de desarrollo, como ese vehículo para llevar no solamente, ¿verdad? O sea, el tema económico, sino también el desarrollo social y, ¿por qué no también el ambiental? ¿Verdad? ¿Cómo son la base de desarrollo de Latinoamérica? Entonces, al tener esa misión y ese compromiso tan fuerte, lo que nosotros hacemos, porque también sabemos que no son islas y que no pueden trabajar solas, es trabajar con nuestros clientes, que son las grandes empresas, los organismos de desarrollo o el gobierno, que entonces lo que hace Fundes es estructurar programas para que haya mayor desarrollo en los sectores, para que respondan a los objetivos estratégicos de estos que son nuestros clientes. De esta forma,
si nuevamente las grandes empresas y las pequeñas empresas están alineadas, se entienden mejor y hacen mejores negocios, no solamente nosotros cumplimos nuestra misión, sino que realmente se dan relaciones a más largo plazo. Entonces, Fundes tiene diferentes líneas. Hay una muy importante que es de proyectos, ¿verdad? Entonces, nosotros definimos un perfil de la pyme que entra dentro del proyecto en conjunto con nuestros clientes y hacemos una búsqueda, pues obviamente, de este perfil. Y la otra, que también los invito muchísimo a participar, tenemos redes sociales y tenemos esta aplicación en las redes sociales, principalmente enfocado en comercio, pero la verdad es que la red de entre Pulperos Costa Rica, que tenemos más, o sea, cerca del 50%, o si no el 70%, de representación de las pulperías en Costa Rica, que según nuestro censo que hicimos en el 2018, más o menos son 10.500 por ahí, de las que teníamos en censo. Ojalá que el número no se haya reducido. Pero también hay tips y hay temas que tienen que ver con los restaurantes, ¿verdad? O sea, cómo afrontar el COVID. Entonces, los invito a participar de estas redes, a bajar nuestra aplicación, que también ahí tienen microcápsulas de aprendizaje para que puedan nuevamente muy rápido llevar del conocimiento a la práctica. Y al final y al cabo es estar pendiente también de nuestras redes, ¿verdad? Pueden buscarnos en Facebook o en Fundes, www.fundes.org. Ahí de verdad que vamos a estar dando contenido constantemente, tanto para las grandes empresas como para las pequeñas, y al final lo que hacen estas grandes empresas cuando se desarrollan es permitirnos cumplir nuestra misión. Claro, ¿no? Y me parece que una misión sumamente valiosa para lo que vive el país actualmente, porque si logramos fortalecer un sector empresarial tan importante como es el de las pymes en el país, pues es para beneficio para todos. Las empresas, las pymes crecen, generan más trabajo, más puestos de empleo, y la economía pues empieza a mejorar muchísimo basado en este tipo de empresas también. Así es, solo cierro diciendo que me parece que además de las grandes empresas, pues obviamente el gobierno y los organismos de desarrollo tienen un papel fundamental, ¿verdad? Y lo que nos queda a todos los que estamos en apoyo a la conformación de ecosistemas de valor es precisamente eso, articularnos y entender mejor dónde están los objetivos comunes y dónde están las sinergias para que juntos podamos llegar a más y más rápido para que podamos generar desarrollo a través de estas pequeñas empresas. Fiorella, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación y por este análisis que realizaste. Nuevamente, muchísimas gracias. No, con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Fiorella Blanco, directora de Estrategia y Crecimiento de Fundes Latinoamérica, a quien le damos nuevamente las gracias. Y agradecemos a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó este día. Y los invitamos a que visiten www.rumboeconómico.net para encontrar la información más relevante sobre economía, finanzas y negocios para que les pueda ayudar en su día a día. Muchas gracias y buenas tardes a todos.